El jet privado de $100 millones de Donald Trump tiene algunas características locas y es probablemente el avión más lujoso jamás creado, pero también posee mansiones de muñecas multimillonarias con túneles secretos, un yate de $30 millones y mucho más. Pero primero comencemos con la motocicleta de oro personalizada de Trump. Sí, hermano, de oro. Cuando los chicos del programa American Chopper quisieron sorprender a Trump, no le regalaron un casco ni una chaqueta de cuero, no. Le hicieron una motocicleta personalizada, bañada en oro de 24 quilates. Y aunque Trump es conocido por muchas cosas, ser motociclista no es una de ellas. Así que esta bestia no la usa para andar por la carretera, la usa para flexear. Primero, la exhibió en la alfombra roja de la Trump Tower, como si fuera una pieza de museo. Después, terminó decorando su hotel en Miami, acumulando polvo dorado. El precio no se sabe con exactitud, pero con tanto oro debe valer al menos $50,000, aunque para Trump eso es dinero de bolsillo, porque si hablamos de flexear, lo que lleva en la muñeca es aún más ridículo. Trump no es de los que usan un Casio de $10. Este tipo usa relojes que parecen sacados de la bóveda de un banco suizo. Uno de los más baratos es un Rolex Day-Date de oro, valuado en $15,000. También tiene un Patek Philippe Ellipse de $24,000, el mismo que usaban Drake y la reina Isabel II, pero aquí viene lo realmente ridículo. El reloj más caro de su colección fue un regalo. ¿Y de quién? De Steve Will Do It. Le obsequió un Rolex Ice Blue Platinum. Reloj presidencial. Muy bien. Para el presidente. Oh, wow. Oh, eso es hermoso. Un modelo que ni siquiera se vende en tiendas. El precio, $109,000. Así que, en total, la colección de relojes de Trump vale más de $200,000. Pero eso es dinero de propina para él, porque su colección de autos está en otro nivel. Los niños normales reciben un bocho destartalado como su primer coche. Trump, en cambio, empezó en modo rey. Su primer auto fue un Rolls-Royce Silver Cloud de 1956. No era solo un coche, era un trono sobre ruedas. Un auto que exudaba lujo y poder, con cuero de la más alta calidad, un motor que rugía como un león enjaulado y una presencia tan imponente que hasta los semáforos se inclinaban ante él. Y lo amó tanto que, décadas después, hizo que Rolls-Royce le fabricara una réplica exacta. Cada detalle, cada costura, hasta el olor del interior, todo tenía que ser idéntico al original. Precio, $35,000. Un vuelto de feria para alguien que lanza dinero como si fueran servilletas en un restaurante caro. Pero claro, no podía quedarse con un auto barato, así que también compró un Rolls-Royce Phantom de $300,000. Si el Silver Cloud era la realeza, este era el emperador. Lo más absurdo, el control de volumen está hecho de un meteorito de 100 años. Sí, un pedazo de roca espacial que probablemente flotó por el universo durante millones de años, solo para terminar en el maldito estéreo de Donald Trump. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más absurda. Trump siempre ha dicho que el cambio climático es una farsa. Todo esto con el calentamiento global y mucho de eso es un engaño, es un fraude, quiero decir. Es una industria que genera dinero, ¿de acuerdo? Y aún así, se compró un Tesla Roadster de $200,000. Sí, un auto eléctrico, para alguien que básicamente se ríe en la cara del planeta. ¿Ironía? Un poco. ¿Hipocresía? No nos metamos en eso. Y ni siquiera eso es lo más extremo de su colección. Cuando llegó a la Casa Blanca, Trump decidió que su limusina presidencial no podía ser solo un auto, tenía que ser un tanque de guerra, una bestia de 1,500,000, a prueba de balas, a prueba de bombas y con trucos de película de espías, porque si alguien intenta abrir la puerta, se electrocuta automáticamente, y si alguien lo persigue, puede soltar gas lacrimógeno, una pantalla de humo y hasta aceite resbaladizo, como si fuera un villano de Mario Kart, porque cuando eres Trump, tu auto no es solo un auto, es un maldito búnker rodante. Pero espera, todavía hay algo más ridículo. Todos sabemos que el Empire State Building es el rascacielos más icónico de Nueva York, lo has visto en películas, en postales, en selfies de turistas, pero lo que casi nadie sabe es que Trump llegó a ser dueño del 50% del edificio, y aquí viene lo realmente insano, lo consiguió gratis. Sí, gratis, hermano. La historia empieza en los años 90, cuando el multimillonario japonés Hideki Yokoi tenía un problemazo con la administración del edificio. Resulta que el contrato de arrendamiento del Empire State estaba asegurado hasta el 2075, lo que significaba que, aunque fuera el dueño, no podía hacer nada con el edificio hasta esa fecha. Y aquí es donde entra Trump, el cazador de oportunidades. Hermano, este tipo huele el dinero como un tiburón huele sangre. Vio la oportunidad perfecta y convenció a Yokoi de venderle el 50% del edificio. La promesa que él se encargaría de los problemas legales y encontraría la forma de hacer dinero con la propiedad. Spoiler alert, no arregló nada. Aquí es donde la historia se vuelve digna de una película. Trump intentó romper el contrato con una laguna legal para tomar control total del Empire State, pero la jugada le salió mal, no funcionó, no pudo quedarse con el rascacielos. Y aquí es donde viene la genialidad criminal, porque en lugar de perder dinero, hizo lo que mejor sabe hacer, vender humo. Le dio la vuelta a la situación y vendió su parte por $28 millones en ganancias puras. Hermano,
Este tipo literalmente hizo un 1-2 legal, se llevó la plata y dejó al otro con los problemas. Es como si apostaras en un casino con dinero prestado, perdieras la mano y en lugar de pagar la deuda, convencieras al dueño del casino de que en realidad te debe dinero a ti. Trump lo hizo otra vez, pero aquí es donde todo se pone aún más surrealista, porque aunque ya no tenía nada en el Empire State, seguía presumiendo que tenía parte del edificio. Cada vez que le preguntaban en entrevistas, hablaba de su control sobre la propiedad, cuando en realidad ya lo había vendido hace rato. Hermano, ¿qué me estás contando? Este tipo no necesita ser dueño de algo para presumirlo, solo necesita convencer a la gente de que lo es, y si hay algo que Trump ha demostrado una y otra vez, es que es el maestro del teatro, aunque se sabe que Trump no es de los que se conforman con poco. Si tiene algo, lo tiene en exceso, y su flota de helicópteros es la prueba de eso, porque no tiene uno, no tiene dos, tiene 3, y no cualquier helicóptero, 3 Sikorsky S-76, uno de los modelos más lujosos del mundo. ¿Por qué necesita 3? Hermano, esa es la pregunta del millón. Tal vez se aburre de ver siempre el mismo helicóptero, o tal vez solo le gusta tener copias exactas de todo lo que posee. Y por supuesto, no podían ser helicópteros normales. Estos están personalizados hasta niveles absurdos. Las alfombras son de oro, los cinturones de seguridad son de oro, las manijas de las puertas también de oro. Hasta el logo de Trump está bordado con hilo de oro en los asientos, porque si hay algo que define a Trump es su obsesión con el oro. El precio, $7 millones cada uno, total de su flota, 21 millones. Para ponerlo en perspectiva, con ese dinero podrías comprar 200 helicópteros normales, pero claro, ninguno con alfombras de oro. Lo más ridículo, casi nunca los usa. Uno está en Nueva York, otro en Florida y el tercero en su campo de golf. La mayoría del tiempo están ahí, estacionados, acumulando polvo dorado, porque para Trump lo importante no es usarlo, es que la gente sepa que lo tiene. Pero si esto te parece aún ridículo, espera a ver su avión, porque ¿cuánto cuesta volar como Donald Trump? Si fueras una persona normal, con suerte encontrarías un vuelo barato en oferta. Si fueras millonario, podrías comprarte un jet privado decente por unos $8 millones. De hecho, Trump ya tenía uno, un Cessna Citation X, el jet privado más rápido del mundo en su momento. Pero claro, para Trump, rápido no es suficiente, así que se compró un Boeing 757 por $100 millones y lo convirtió en su mansión voladora. Y cuando digo mansión, lo digo literalmente, porque apenas lo tuvo, hizo lo que siempre hace, lo bañó en oro, los marcos de las ventanas, oro, las duchas, oro, las hebillas de los cinturones de seguridad, oro. Ni los faraones tenían esta obsesión con el oro, pero espera, porque esto se pone aún mejor. Este jet tiene un cine privado con sonido envolvente, porque ver películas en una pantalla normal es demasiado humilde, una cocina gourmet, porque al parecer comer cacahuates y galletitas en un avión no es digno de un multimillonario, habitaciones con mármol, madera fina y más oro, porque dormir en un asiento reclinable de primera clase es para plebeyos, y por supuesto, grifos bañados en oro en el baño, porque cuando pagas $100 millones por un avión, ¿cómo vas a tocar un grifo que no sea de oro? Para ponerlo en perspectiva, con ese dinero podrías comprar 10 jets privados de lujo, o 357 Lamborghini Huracán, o literalmente alimentar a una ciudad entera durante años. Trump convirtió un avión comercial en una mansión con alas, pero si creías que esto ya era una locura, prepárate para lo que viene, porque ser magnate inmobiliario, estrella de reality show y dueño de medio Nueva York no era suficiente, así que lanzó Trump University, una supuesta escuela de bienes raíces donde, en teoría, te enseñaban a hacerte rico como él. Sonaba increíble, podías aprender los secretos del éxito, recibir consejos exclusivos de expertos y convertirte en un magnate inmobiliario en tiempo récord. Pero aquí es donde empieza la trampa, porque la primera clase era gratis, pero solo la primera. Te daban una probadita, te hacían sentir especial y luego te vendían la clave del éxito. El precio, hasta $40,000 por los cursos avanzados, cursos que, según exalumnos, no enseñaban absolutamente nada nuevo, era un refrito de consejos que podrías encontrar gratis en YouTube. Pero lo peor no es eso. Los vendedores de Trump University usaban técnicas de manipulación de manual con frases como: si no tomas acción ahora, estarás condenado a la mediocridad, o el éxito no espera. Tú decides si ser millonario o un perdedor. Puro lavado de cerebro con motivación de feria. El resultado fue miles de estudiantes endeudados hasta el cuello por información que no valía ni el precio de un café de Starbucks. ¿Y qué hizo Trump cuando empezaron las demandas? Salió a decir que la universidad era un éxito total, que los estudiantes la amaban. Sí, claro, la amaban tanto que le metieron una demanda colectiva que terminó costándole 25 millones en reembolsos. Y lo mejor de todo, Trump nunca admitió que era una estafa, simplemente pagó los 25 millones, sonrió para las cámaras y siguió adelante como si nada hubiera pasado, porque perder 25 millones para este tipo es como perder
perder el vuelto del supermercado. Y aún así sabemos que Trump no solo colecciona edificios, autos de lujo o aviones bañados en oro, colecciona poder, colecciona atención, colecciona historias tan absurdas que parecen sacadas de una película, pero que de alguna forma son reales, porque al final del día todo lo que ha comprado, todo lo que ha construido, todo lo que ha hecho no es solo por el lujo, es por lo que representa. No es solo un helicóptero de oro, es la imagen de un hombre que quiere que el mundo entero sepa que lo tiene. No es solo un rascacielos con su nombre, es la prueba de que en su mente nada es demasiado grande para poseerlo. Trump no juega a ser millonario, él juega a ser un símbolo, a ser el tipo que siempre logra lo que quiere. No importa cuántas veces pierda, no importa cuántas veces lo demanden, no importa cuántas veces sus negocios se desplomen, él siempre encontrará la forma de volver a estar en la cima. Y ahí está lo más impresionante, porque puedes amarlo, puedes odiarlo, pero lo que no puedes hacer es ignorarlo, porque al final, más allá de los aviones, los edificios y las fortunas, Trump nos ha demostrado algo que pocos se atreven a aceptar. En este mundo, el dinero no es solo dinero, es narrativa, es poder, es influencia. Y si hay algo que Donald Trump ha dejado claro es que, mientras él siga en el juego, la historia siempre girará en torno a él. Pero YouTube cree que te gustará este video en pantalla, así que asegúrate de verlo si quieres ver estos millonarios exagerados. Y no te olvides de suscribirte al canal.